que por primera vez en esta Cámara seamos dos ministros los que presentemos un proyecto de ley de esta naturaleza. Un proyecto de ley, se ha repetido aquí, que tiene una enorme importancia histórica. Al intervenir dos ministros hemos querido manifestar que esto es una labor de todo el Gobierno y de este Gobierno en todas sus fases. Lo empezó en el Ministerio de Justicia conmigo, el ministro Ruiz Gallardón, y lo ha culminado el ministro Català. Es una muestra de la unidad del Gobierno en este tema a lo largo de todo su mandato. Se ha repetido aquí, no voy a insistir en el tema, estamos aquí reparando una deuda histórica. Una deuda histórica con comunidades judías que estuvieron en España desde hace casi 2000 años, que protagonizaron probablemente los periodos de convivencia más brillantes de nuestra historia, en aquella época en que España era la Hispania romana y goda, al-Ándalus para los de religión musulmana y sefarad para nuestros judíos, y que han sabido, después de la diáspora en 500 años, mantener el amor, las tradiciones y la lengua, el ladino, que los unen a España. Yo empecé a interesarme por el tema de los sefardíes cuando empecé a tener uso de razón política. En 1978, en el Ministerio de Cultura, recuerdo que en una comida alguien hizo un discurso magnífico y le pregunté cuando se sentó: ¿dónde has aprendido español? Y me contestó: hace 500 años en Toledo. Eso me llevó a participar con Ernest Lluch, mi buen amigo, en la modificación del Código Civil en 1981, como pueden ustedes comprobar, en una obra que se llama Retorno a Sefarad. Y hoy he tenido la suerte de ser uno de los ministros que protagonizan la presentación de este proyecto de ley que ningún gobierno anterior había presentado. Podrán ustedes, cuando lleguen al Gobierno, cuando se cumplan varias lunas desde ahora, poder modificar esta ley. Nosotros no tuvimos la oportunidad porque no había nada que modificar. Sí hay antecedentes legislativos, no ninguno debido al Gobierno que ustedes han protagonizado durante mucho tiempo. Hay un decreto de 1924 que tuvo enorme importancia porque sirvió al Servicio Exterior español para salvar a miles de judíos que eran perseguidos por las hordas nazis. Se modificó en 1948 y ahora en 1981. Y este proyecto de ley, con independencia de las deficiencias técnicas menores que puedan verse y que pueden ser modificables, tiene, como ha dicho el ministro de Justicia, la enorme virtualidad de permitir adquirir la nacionalidad española sin renunciar a la nacionalidad de origen, que era el enorme escollo con que se encontraban los sefardíes en este tema. Si me permiten seguir con temas personales, le diré que desde que tomé posesión como ministro de Asuntos Exteriores he dedicado mucho tiempo a este tema. He participado en las sesiones de homenaje a las comunidades que fueron sacrificadas en la Shoah. He estado en varios campos de concentración, el último en Mauthausen, honrando a los españoles republicanos que allí fueron martirizados, pero también a los judíos que lo fueron. Hicimos una exposición, muchos de los cuales ustedes visitaron en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para rendir homenaje a los personajes del Servicio Exterior español que en los tiempos duros, en los tiempos difíciles, jugándose su carrera, jugándose su prestigio, ayudaron a muchos de los judíos a salir, a evadir la persecución a la que estaban siendo sometidos. He estado en Yad Vashem, donde tuve la suerte de honrar a dos nuevos justos entre las naciones, y seguimos investigando porque son muchos más los justos entre las naciones de nacionalidad española. Y pronto, muy pronto, espero, daremos a la luz un libro hecho por el profesor Lisbona en que se narra todo lo que pasó con los judíos españoles en los distintos países y cuál fue el heroico comportamiento de los funcionarios del Servicio Exterior en contra, muchas veces, la mayoría de las veces, de las instrucciones que recibían. Y porque este tema me ha importado, he sido muy activo y sigo siendo activo en el proceso de paz de Oriente Medio. Y la postura de este Gobierno, como ustedes saben, una postura inalterable, coherente, consistente con lo que es nuestra doctrina, es que estamos por la solución de los dos Estados. Un Israel seguro con una Palestina en paz. Y termino diciendo que ojalá el nombre de Jerusalén, la ciudad de la paz, sea el que se imponga en todas estas negociaciones y lleguemos a un sitio en donde los judíos puedan vivir en seguridad como no han vivido en mucho tiempo. A partir de ese momento podrán vivir ahí y, desde luego, podrán vivir en esa segunda patria que es España, a la que este Gobierno, por primera vez desde hace mucho tiempo,
ha abierto las puertas. Y ha habido intervenciones realmente tristes. En todos los indicadores de la marca España, que es la proyección de imagen de España, se demuestra que la imagen de España ha subido en estos 3 años en todas partes, con 2 excepciones, en Argentina y en Venezuela, y con una notabilísima excepción, que es España. La peor imagen de España la tienen los propios españoles, y algunas de las intervenciones que aquí han oído contribuyen a que no recuperemos la imagen fuera a la velocidad que queramos y a que se deteriore la imagen dentro de España en estas ocasiones. Porque en casos como este lo que prima es la nobleza, la elegancia y la generosidad. Cuando se está reparando históricamente algo así, el venir aquí a hablar de galimatías y no sé cuántas otras cosas más, realmente califica al interviniente. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Antes de entrar en el siguiente punto, aunque yo